3444. Ministerio de Salud de la Nación. UNAM en línea, de 7 a 9. Toda la actualidad de la Universidad Nacional de Misiones. FM Universidad 98.7 en el año del cincuentenario de la UNAM. Ya obtuvo dictamen favorable en la legislatura misionera y esperan que este jueves 14 de septiembre también baje al recinto y tenga aprobación el proyecto de ley de creación del Colegio de Docentes, Licenciados y Profesores en Educación Especial de la provincia de Misiones. Y para hablar sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Fabiana Silva, docente, investigadora de la carrera de Educación Especial que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es profesora de Educación Especial y magíster en Ciencias Sociales. Además, es parte del programa radial y también proyecto de extensión Infancias sin Etiquetas. Muy buenos días, Fabiana, ¿cómo estás? Te saluda Susana. Hola, buen día, Susana. La verdad es que estoy muy emocionada. Antes que nada quiero agradecerles a ustedes, a vos, a Cristina, también a Alicia, que en todos estos años, en este camino tan largo, nos acompañaron y siempre tuvieron ahí la predisposición de tener el micrófono abierto para contar por ahí a veces situaciones complejas, difíciles, momentos en los que el ánimo por ahí estaba más caído, estábamos como desesperanzados, tristes, a veces angustiados, pero bueno, hoy la llamada es para dar una buena noticia y bueno, quiero compartir con ustedes y agradecerles por el espacio que siempre nos dieron. Bien, Fabiana, y veíamos en tus redes sociales y planteabas que bueno, esto es el fruto de un largo camino en donde bueno, buscan este bien colectivo. Me gustaría retomar un poquito cómo fueron esos inicios y ese trabajo que hace muchos años venimos siguiendo también, que plantean ustedes sobre la necesidad de regular esta actividad y crear el colegio para los profesionales de la educación especial. ¿Podríamos retomar esos inicios de cómo se instaló esta necesidad de poner en debate y llevar al Parlamento? Sí, esto surge un poquito desde la inquietud de un grupo de graduados, inicialmente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, después se fueron sumando docentes y graduados de institutos superiores, donde también existe la carrera en el resto de la provincia, pero inicialmente surge de un grupo de graduados a partir de una asamblea que se conforma una asociación de profesores de educación especial. En ese momento me eligen a mí como presidenta de la asociación, y uno de los primeros objetivos que yo planteé, digamos, en las asambleas y lo fuimos haciendo propio, fue la necesidad de regular las actividades y de conformar o de crear el colegio profesional. Primero nos decían, no, los profesores no pueden colegiarse. Después nos decían, ¿para qué quieren colegiarse? ¿Por qué quieren colegiarse? Bueno, miles de preguntas que partían del desconocimiento del rol de una institución como el colegio en una sociedad, no solamente en el campo laboral, sino en una sociedad en general, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, hay que partir del contexto en el que se inició y se pensó el proyecto, que quizás era muy diferente al de hoy, con normativas totalmente diferentes y con situaciones sociales totalmente y educativas diferentes a las de hoy. Y en ese momento fue el doctor Biasi quien nos ayudó a redactar ese borrador de colegio. Con él nos reuníamos en la facultad, él con toda su generosidad siempre
venía los sábados a la mañana, bueno, eran reuniones así de 4 o 5 horas leyendo, escribiendo, pensando, corrigiendo, borrando, y él nos ayudó en ese primer borrador inicial, que se presentó en la Cámara en el 2014, más o menos. Entre el 2011 y 2012 empezamos con esta escritura, digamos, del borrador, y en el 2014 más o menos lo presentamos a la diputada Tiki Marquesini en su momento, que presidía la Comisión de Legislación. No fue presentado, digamos, en la Cámara el proyecto, así que después, bueno, nosotros siempre teníamos como el objetivo la concreción, digamos, de este proyecto, ¿no? Entonces, año a año, cuando cambiaban las autoridades de la Cámara o los diputados, nos acercábamos, mandábamos una nota, nos acercábamos a pedir una reunión, y ahí de nuevo se presentaba el proyecto, les contaba de qué se trataba y ahí lo encauzábamos. Así es como comenzamos trabajando con Claudia Gauto, que es la que lo presenta formalmente en la Cámara, y ahí empieza el trayecto, digamos, el recorrido legislativo por las comisiones. Luego Claudia termina su mandato, continuamos trabajando con la diputada Natalia Rodríguez, que es la que complementa, digamos, el proyecto de ley del colegio con un proyecto de regulación profesional. Después sigue pasando por las comisiones. Los tiempos legislativos son muy diferentes a la realidad a veces, que nos preocupaba, porque veíamos como cada vez más en el campo se comenzaban a instalar prácticas que decíamos, después va a ser muy difícil de desarmar esas prácticas. Una vez que se naturalizan ciertas prácticas después, es el doble de trabajo de volver a encauzar, y bueno, por eso nos preocupaba que se demorara, se dilatara la concreción o la sanción de la ley, ¿no? Luego con la diputada Nación Centeno y el diputado Cecino comenzamos como a trabajar en la idea de unificar en las comisiones, porque un proyecto estaba en la Comisión de Educación y el otro proyecto en la Comisión de Legislación. Entonces, bueno, en este periodo, digamos, de trabajo con Nación Centeno, lo que se hizo fue unificar los proyectos en una sola comisión, y bueno, en todo este tiempo, digamos, yo he ido a la Cámara a contar de qué se trataba el proyecto cuando se trabajaban en las comisiones. Imagínate que son muchos años que han pasado, y el año pasado, en noviembre, se obtiene el dictamen de la Comisión de Legislación, con una aprobación de forma unánime, digamos, por todos los diputados que integraban esas comisiones, la Comisión de Educación y la Comisión de Legislación, porque se habían unificado ahí los proyectos. Y bueno, realmente este año pudimos con la Nación, y ella me dijo, mirá, este es un año muy corto, legislativo muy corto, porque las elecciones nos quitan un montón de tiempo en las sesiones, porque bueno, sabemos cuáles son los mecanismos propios de las elecciones y el rol que ocupa ahí la Cámara Legislativa y demás. Así es que bueno, habíamos pensado que íbamos a seguir trabajando en reuniones, no sé, en foros, en conversatorios, y esperar el año que viene la aprobación. Hoy pensaba yo quizás una extraordinaria en diciembre, pero no me esperaba que saliera ahora. Nosotros tuvimos hace 2 semanas aproximadamente un conversatorio en la Facultad de Humanidades que se transmitió a través del streaming de la facultad, y hubieron más o menos 300 personas conectadas de toda la provincia, más los que estábamos presentes, digamos, ahí en el aula magna en la facultad. Porque bueno, está a las claras de la necesidad de esta figura del colegio, porque me parece que va a ser el organismo que va a venir a ordenar un montón de situaciones iatrogénicas que están sucediendo en el campo laboral. Y yo siempre ponía el acento
en que el colegio también va a velar por la calidad educativa de los sujetos con discapacidad, porque bueno, realmente considero que así como están dadas las situaciones, muchas veces hoy se vulneran esos derechos. Entonces, bueno, la preocupación nuestra central es justamente velar por esos derechos, no solamente de los niños, sino de los jóvenes y de los adultos, de los sujetos con discapacidad en general, porque el rol del profesor de educación especial atraviesa los sistemas y todas las modalidades, todos los niveles, es decir que desde el inicio de la vida hasta el fin de la vida, un profesor de educación especial tiene mucho por hacer con el sujeto con discapacidad y en compañía de una familia que también acompaña. Bien, Fabiana, y decías, fue larguísima esta discusión, finalmente lograr consensuar y unificar los proyectos. ¿Qué cuestiones, y antes de irnos específicamente de cómo queda ahora y el dictamen, digamos, del proyecto unificado, cuáles fueron las cuestiones más debatidas al momento de ponerse de acuerdo para esta reglamentación? ¿Las cuestiones más negativas? Las cuestiones más debatidas, que por ahí debativas. generaron más tensión o que habían miradas diferentes de cómo canalizar o reglamentar, digamos. Sí, lo que nosotros hicimos durante el tiempo que yo estuve como presidente de la asociación fue trabajar mucho con los otros colegios, el colegio de psicopedagogos, de psicólogos, de trabajadores sociales, y me está faltando uno, de psicopedagogos. Ya dice, bueno, de los colegios que convergen en el campo, digamos, de un profesor de educación especial también. Y se trabajó en acordar como los límites, los alcances, las implicancias de cada una de las disciplinas en un campo educativo o en un campo, en el ámbito de lo privado también se trabaja mucho en el área de la salud, digamos. Entonces se hizo un trabajo interno de los colegios y de la asociación en asambleas y en debates, es decir, bueno, hasta dónde piensa un psicopedagogo que debe o puede ejercer. Hasta dónde, eso lo hicimos interno a cada una de los colegios y de las asociaciones, y después nos reuníamos los presidentes de los colegios y debatíamos entre nosotros, bueno, esto piensa el psicólogo, esto piensan los colegiados de trabajo social, esto pensamos nosotros, y ahí se fueron como haciendo acuerdos. Esto se hizo como un trabajo hormiga, 2 años más o menos, del trabajo de asamblea de cada uno de los colegios y volver de asamblea a los presidentes de los colegios, no sé si me explico. Entonces ahí se fueron como limando un montón de cuestiones. En ese momento nosotros no teníamos colegio, éramos asociación, entonces tampoco teníamos la figura, digamos, institucional para quizás negociar en igualdad con los otros colegios. Pero ese consenso nos sirvió primero para conocernos con las otras disciplinas que convergen en el campo, como te decía hoy, y firmamos como un acta de acuerdo de que esos espacios no se iban a invadir. Eso lo presentamos en la Cámara, lo presentamos en el Consejo de Educación, lo presentamos como todo lo que se trabajó, armamos un documento y sería para nosotros como la reglamentación del trabajo de los EOA, que son los equipos de orientación y apoyo, que en ese momento surgía una ley nacional. Entonces eso queda ahí como antecedente. Y claramente los espacios siempre se disputan, y se disputa en el caso del profesor de educación especial, se disputa mucho quizás con el psicopedagogo. Y hoy aparecen carreras cortas, que no son carreras de grado ni de pregrado, sino cursos, no debería decir carreras, cursos cortos, de disciplinas nuevas que no tienen formación pedagógica y no tienen la capacitación para llevar adelante los procesos de inclusión, y lo están haciendo.
Entonces, y ese es el punto eso clave es y la necesidad de precisamente de crear este colegio. Fabiana, exactamente. me gustaría también ya abordar específicamente por digamos la importancia y el trabajo que se va a realizar desde este colegio, que va a nuclear docentes, licenciados, profesores. Digamos, va a ser un puntapié inicial para un cambio importante en el ejercicio de estos profesionales. Sí, ahora empieza, yo creo que ahora empieza el mayor trabajo, digamos, porque bueno, hay que ponerse a diagramar esquemas, a ver, bueno, esto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. O sea, el trabajo es muchísimo. Yo por eso pensaba hoy, y lo decía, el tema del contexto y la importancia del contexto, porque cuando el proyecto surge, por ahí uno lo lee y va a decir, pero ¿por qué hablan de necesidades educativas especiales? Claro, porque en ese momento esa era la impronta que tenía la educación especial en ese momento cuando se redacta el proyecto. Hoy hay que, por supuesto, que actualizar toda la normativa, revisar toda la normativa y ordenar las acciones en función de estas normativas. Los colegas jóvenes lo tienen súper claro, porque ellos trabajan mucho en el ámbito de lo privado y manejan mucho todo lo que tiene que ver con las resoluciones y lo viven, o sea, en la práctica cotidiana, digamos. Entonces creo que no va a ser difícil poder unificar esas cuestiones y ordenar esas cosas. Por eso me parece, yo el día del conversatorio decía, bueno, esta es una herramienta para ustedes, para las generaciones nuevas, para los que están estudiando hoy, para los que se están recibiendo, porque hoy la realidad como está y la situación educativa y los procesos de inclusión hoy requiere y va de la mano sí o sí de un colegio. Además, para un montón de ámbitos de trabajo, por ejemplo, para trabajar en salud, sí o sí te piden que estés matriculado. Y nuestros colegas se matriculaban en el Colegio de Médicos, que el Colegio de Médicos tiene una posibilidad de matrícula amplia con diversos como segmentos o diversos tipos de matrícula que permiten que se matricule a alguien que no es médico con otra categoría, ¿no? Entonces hay muchos colegas nuestros de educación especial que están matriculados en el Colegio de Médicos o en otros colegios que permiten la matrícula amplia. Entonces ya era absolutamente necesario para el día a día un colegio. Y pensaba, porque planteabas de la realidad que se da, que hay personas que hacen ni siquiera carreras cortas, son estos cursos y que están prestando servicios y, digamos, difícilmente muchas personas le digan, a ver, mostrame tu título para poder a veces contratarlo, digamos, de forma privada, pensamos en algunos casos. Esto acá también viene a ordenar, a reglamentar, porque además va a tener un tribunal de ética. Exactamente, yo siempre digo que un papá o una mamá con un sujeto con discapacidad, con un niño, ingresar al universo de la discapacidad ya tiene toda una carga simbólica muy fuerte. Es muy complejo poder transitar por esos espacios, por esos lugares, el trámite, el papel, el papelito, el sello. Ayer le llamaba a la mamá en medio de la lluvia haciendo un trámite de nuevo en el hospital porque no le habían puesto un sello, le hicieron ir, o sea, es infinito la cantidad de trámites que tienen que hacer. Y después las prestaciones, eso sin llegar a la prestación, digamos, cuando llega la prestación, además, el padre generalmente son muy pocos los padres, y tampoco me parece que es la función o el rol del padre decirle, bueno, a ver, mostrame tu título, decirle dónde estudiaste. O sea, uno confía en el profesional que tiene enfrente. No tiene por qué desconfiar, justamente uno va con un profesional en quien confía y deposita la confianza. Entonces,
los padres muchas veces no están sabiendo si esa persona que está trabajando tiene un título y está formado, porque confía en que también hay o una obra social o algún organismo que si es prestador de una obra social o de un organismo de algún lugar, se supone que no sé, está habilitado para hacerlo, digamos. Pero hay situaciones, por eso yo decía que se instalan malas prácticas que después van a ser muy difíciles de desandar. Hay situaciones anómalas, muchas situaciones anómalas. A mí todo el tiempo me llaman colegas del interior, de Posadas, me dicen, Fabi, mira esto, bueno. Y yo les digo, bueno, chicas, no tenemos el colegio. O sea, cuando tengamos el colegio vamos a poder accionar, vamos a poder actuar. Si hay un comité de ética, va a poder actuar. Pero ahora soy yo, Fabiana Silva. O sea, ¿quién soy yo para ir a decirle a otro, mira, lo que vos estás haciendo está mal, digamos? Es un modo de decir, no, o sea, si yo no tengo la herramienta institucionalizada o institucional como el colegio, como un comité de ética que pueda actuar en estos casos, estas cosas siguen sucediendo. Bien. Fabiana, bueno, vamos a estar expectantes de lo que ocurra entonces esta tarde en el recinto, en la Cámara de Diputados. Me imagino que lo vivirán como un día histórico para coronar después de mis compañeras se emocionan, sobre todo las compañeras más grandes que ya muchas están jubilándose y esto es un modo de cerrar, me parece, un ciclo muy muy importante. Y bueno, contar que en el país este sería el segundo colegio de profesores de educación especial. El primer colegio se sancionó, se aprobó en Tucumán. Yo estoy en contacto con los colegas de Tucumán, de Catamarca, de Mendoza, todos con proyectos de colegio. Nosotros le habíamos en su momento pasado a los colegas de Tucumán nuestro borrador. A partir de ese borrador ellos hicieron las modificaciones para su propio proyecto de ley y salió sancionado el año pasado, comienzo de año. Así que ese sería el segundo colegio. Tenemos como un horizonte muy amplio porque pensamos en armar una confederación. Nosotros estamos en comunicación para ver las distintas realidades del país. Yo creo que esto es para mejorar la calidad de las prestaciones, la calidad educativa. También los padres van a tener un resguardo, una seguridad de, bueno, si está matriculado es porque se le revisó el título, o sea, hay un seguimiento que se le puede hacer a esta persona que está trabajando acá y lo siento con más seguridad, digamos. Eso también es algo que queremos transmitir a las familias porque generalmente ellos llegan, a mí me llega mucho en la escuela porque trabajo en la escuela pública, la angustia de los padres en situaciones realmente de abuso, en situaciones que no deberían suceder y bueno. Así que ahora van a tener este espacio para beneficio de todos y todas. Fabiana, un placer, muchísimas gracias por compartir también todo este trabajo que vienen realizando hace tanto tiempo y bueno, ya felicitaciones para todos los que han venido apostando a este sueño que bueno ya está pronto de cumplirse. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, volver a reiterar el agradecimiento de que siempre estuvieron ahí y las puertas abiertas para nosotros, así que muy agradecidos y compartimos con ustedes nuestra felicidad, nuestra alegría de tener ahora esta herramienta que creo que nos va a ayudar a todos. Bien, gracias Fabiana, hasta luego. No, hasta luego, gracias. Hablamos con Fabiana Silva, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la carrera del Profesorado en Educación Especial. Es magíster en Ciencias Sociales y ha estado desde los inicios impulsando esta iniciativa que hoy
se convertirá en ley. La creación del Colegio de Docentes, Licenciados y Profesores en Educación Especial para la provincia de Misiones, como lo destacaba Fabiana, es el segundo colegio a nivel nacional que nuclea a estos profesionales. Después de muchos años, hoy finalmente se va a convertir en ley.